Y comenzamos. Bien, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Contamos con un invitado, un gran amigo mío, para debatir el tema del neoliberalismo. Este ente que muchos consideran que no existe, otros consideran que es la causa de todos los males que existen en el planeta el día de hoy. Veremos primero qué es el neoliberalismo, qué significa contar con un modelo económico de estas características no solamente en nuestro país, sino en cualquier país en la actualidad. Debatiremos después si existe el neoliberalismo como tal en México. Y para terminar, debatiremos cuál es la relación de la cuarta transformación con el neoliberalismo y si se puede erradicar o si solamente tendremos que vivir con él. Los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos, esto es Metropolítica. Y bueno, volvemos. Como ya mencionó Alan, hoy tenemos a un gran invitado, amigo suyo. Se llama Antonio Mesac, es economista por la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido profesor ayudante en las materias de Economía Internacional, Teoría Económica y Técnicas Cuantitativas, tanto de la Facultad de Economía como de la Facultad de Ciencias de la misma casa de estudios. Entre sus áreas favoritas se encuentran la economía del crecimiento, desigualdad del ingreso y política monetaria. Antonio, gracias por venir con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Bien, ahora, volviendo al punto, lo que mencionaba Alan. Hoy vamos a tratar de neoliberalismo. Por ende, Daniel, tú que estás aquí presente por fin a tiempo, quiero preguntarte, ¿qué es el neoliberalismo para ti? Mira, más que explicar para mí, porque pues yo no soy un especialista como nuestro invitado, quisiera más bien desarrollar el neoliberalismo a partir de lo que se dice del neoliberalismo en estos días. El día que Andrés Manuel tomó protesta, se mencionó una cantidad de veces impresionante la palabra neoliberalismo y se dijo que había un parte de aguas a partir de su gobierno y los anteriores. Se tuvo una suerte de clasificación enunciando a los gobiernos a partir de José López Portillo hasta el de Enrique Peña Nieto, de una época en la historia de la política económica mexicana como neoliberalismo. Así fue como él la autodenominó. Así como podemos hablar del desarrollo estabilizador, ahorita hablamos de neoliberalismo. Y más que ser un régimen económico, a mí me gustaría enfocarlo en esta perspectiva, como un evento histórico y como una serie de circunstancias, y sí de políticas públicas, pero particularmente en México. En términos globales, probablemente el neoliberalismo atienda a otras circunstancias, obedezca a otros principios, pero pues yo me quedo con esa idea, una idea histórica de neoliberalismo y totalmente aplicada al fenómeno de la economía en México. Bien, gracias Daniel. Ahora, Antonio, Daniel nos ha hablado de más o menos el neoliberalismo desde una perspectiva histórica. ¿Tú qué nos puedes decir? Sobre este primer punto, claro que el neoliberalismo es una experiencia histórica. No es un suceso que se dio solamente en México ni en las economías de América Latina, sino que se suscitó primero en el mundo desarrollado y a partir de la crisis de la deuda que experimentaron la mayoría de los países en desarrollo, es que este modelo económico, porque es un modelo económico, se empezó a aplicar a América Latina y a México a través de el llamado Consenso de Washington, que no solo es una mezcolanza entre políticas que promueven el libre mercado. ¿Qué es neoliberalismo? Es una, dividamos así su palabra, ya existe un liberalismo clásico que venía desde los fundadores de la economía política como Adam Smith, sobre todo esta idea de laissez-faire, es decir, dejar hacer, dejar pasar, y sobre todo la promoción de el egoísmo humano, que este egoísmo humano, si todos lo tenían, iba a llevar al desarrollo a los diferentes países. Este prefijo neo lo que trató es de poner en el centro de la economía política a una corriente de pensamiento económico llamada teoría neoclásica. Entonces, la teoría neoclásica ya existía y lo que se buscó con el neoliberalismo es
que tomara el centro de la política estas medidas económicas. Bueno, muchas gracias, Antonio. Alan, ¿tú qué puedes agregarnos, aparte de lo que ya he mencionado? Bueno, creo que poco podemos agregar a lo que ya han comentado. Sin embargo, sí establecer de qué se trata el modelo neoliberal, al menos en nuestro país. La introducción del modelo neoliberal en México a partir de 1982 en el sexenio de Miguel de la Madrid se caracterizó por abandonar lo que se llamaba como el Estado interventor, el Estado que estaba encargado de satisfacer todas las necesidades de la sociedad para dar paso a un Estado cero intervencionista, un Estado alejado de cualquier cuestión que tuviera que ver con la economía. Se reemplazó el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones para dar paso a una liberalización y desregulación industrial, comercial y financiera, es decir, se dejó de dar prioridad a lo que estaba dentro del país para darle prioridad a lo que estaba afuera. Y también pues hablar de cómo se tradujo el modelo neoliberal en la esfera social, ¿no? Se tradujo en mayor desigualdad, se tradujo en pobreza, se tradujo en mayor inestabilidad. Entonces, creo que por ahí también podríamos empezar a abordar el tema del liberalismo como ya comentaron, un proceso histórico, consecuencia de un proceso histórico, y que me parece que sigue hasta nuestros días y con repercusiones bastante negativas y que hay que poner el ojo. Muchas gracias, Alan. Ahora, Antonio, Alan mencionaba ahorita que la idea del neoliberalismo es cambiar o transicionar de esa idea de ya no ser tan conservadores, tan cerrados como país y pasar a ser más abiertos, a ya no controlar tanto, que el Estado no controle tanto. Yo te pregunto a ti específicamente, ¿qué significa tener un modelo económico neoliberal? Es interesante esta pregunta. El modelo económico neoliberal lo que proponía, como bien lo menciona Alan, era una menor intervención del Estado en la economía. Entonces, ¿cuál es la función del Estado? Simplemente encargarse de la administración pública, o sea, ya sea seguridad, educación, y dejar a la economía, a la iniciativa privada, porque ellos saben qué es la economía, el Estado no sabe qué es la economía. Parece que tenemos una fijación con la década de los 80, entonces me gustaría situarme primero aquí. Veníamos de tasas de crecimiento sumamente altas, pero esas ganancias de crecimiento no se vieron traducidas en un beneficio a la población, no en su mayoría, porque México en cierta manera es un país caótico y siempre ha tenido niveles de desigualdad sumamente elevados a comparación de cualquier país que se ponga sobre la mesa. Entonces estas ganancias del crecimiento económico de un periodo de varios años con tasas sumamente elevadas. Milagro mexicano, ¿no? El milagro mexicano, no se vieron estos beneficios. No confundir con el disco de Luis Miguel, el de Romances. Ese es el verdadero milagro mexicano. Si nos pueden poner un poquito de Romances de Luis Miguel, por favor. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Cállate. Antonio, por favor, continúa. Un gran disco. Retomando la idea, entonces el Estado ahora tendría que atársele las manos. No solo fue una revolución que se dio en la administración pública, sino que se dio esta revolución también en la academia. Pasamos de modelos de intervencionalismo a modelos donde el Estado debe dejar intervenir y sujetándole las manos al gobierno a través de reglas de política, ya sea política monetaria, política fiscal. En ese cierto sentido, este modelo lo que decía era, tratemos de atraer toda la inversión privada y eso nos va a detonar un crecimiento mayúsculo que el que teníamos en estas épocas. Quitemos estos distorsionadores del mercado, eliminemos impuestos, redujamos el gasto público, porque ello va a traer inversión privada, que es lo que se necesita para que todos estemos felices y contentos. Entonces la idea era traer del exterior dinero prácticamente, ¿no? Ya no estar completamente cerrados. En la década de los 80, me imagino, ¿no? O lo que te estoy entendiendo. No es que estuviéramos cerrados como tal, siempre ha existido comercio internacional. Claro. Lo que era eliminar estos distorsionadores, eliminar tarifas,
impositivas, aranceles, era eliminar todo eso porque era regulación excesiva que hacían que los mercados no funcionaran de manera completa. Siempre ha existido comercio, el Telecán no hizo que el comercio existiera en México, ya existía desde antes y México siempre ha negociado y sobre todo con Estados Unidos. Lo que sí era eliminar estos distorsionadores, quitarlos de la política porque pues no hacían que la economía funcionara en su nivel pleno. Perfecto. Ahora, Daniel, ¿tú qué puedes decirnos? En tu concepción que tienes, ¿qué significa tener Tu concepción tuya de ti. De mi propiedad. A ver, ¿qué significa para ti tener un modelo económico neoliberal? Bien, por modelo económico neoliberal creo que estamos todavía sosteniendo la conversación en un punto muy macro de la economía, ¿no? Bueno, enfocado a México. Claro, sí, ¿Qué? es justamente lo que quería hacer, quería llevarlo al terreno del día a día, qué significa el sistema económico del neoliberal. Y es básicamente, hablando de esta idea de apertura de mercado, de inversión privada, pues es también exponer la economía nacional a la vulnerabilidad que tiene con respecto a las compañías internacionales. Es que existan pequeños empresarios mexicanos o medianos empresarios mexicanos que quedan totalmente expuestos a la compra, a la competitividad pues totalmente elevada de las empresas internacionales. Es que el fenómeno de subcontratación, de los que comience un círculo vicioso de decaimiento de las condiciones laborales, del salario, o sea, es todo un fenómeno que desde luego tiene nacimiento en las políticas públicas, pero después se aterriza también a las instituciones jurídicas, a la sobreprotección de la propiedad, al olvido, el soslayo de los derechos humanos de la dignidad, tratando de hacer, más bien poniendo como en prioridad los derechos de la propiedad y del dinero. Eso es lo que significa el tener un sistema económico neoliberal. Y pues esto es claro que beneficia solamente a aquellos que tienen. ¿Sí me explico? Es un modelo económico que beneficia al dinero, trabaja para el dinero y solo en función de la concentración de dinero. No tiene, no tiene tintes de conciencia social, no tiene tintes de equidad, porque justamente lo que busca es la misma concentración del capital. Entonces, o sea, básicamente es los ricos se hacen más ricos con el neoliberalismo. Claro. Y te puedo preguntar directamente, no sé si me puedes contestar. ¿Tú crees que el neoliberalismo trae algo positivo o negativo? No, yo diría que totalmente negativo. Si le tuviera que rascar y encontrar algo positivo, probablemente sería que, pues nada más la internacionalización del comercio, ¿no? Que podemos tener aquí frutas de China, que son, pues, terriblemente... ¡Uy, a huevo! Frutas de China. O sea, güey, a lo que me refiero es que... Qué ricas, ¿eh? Productos internacionales al alcance de la mano, o sea, eso es lo único bueno que podemos encontrar. La globalización de los productos de los mercados, a lo mucho. Exactamente. De que puedo contar con una mercancía gringa, una mercancía europea con facilidad. Claro, porque los estándares de vida social no se emigran, tampoco no cambian. O sea, imaginarnos que en un mundo globalizado en términos de neoliberalismo significa que todos vamos a tener la calidad de vida de Suiza, pues es una terrible falacia, ¿no? Es creer y ser muy inocentes. Porque no, lo único que se hace es reproducir un modelo económico de casi que neoesclavismo en los países subdesarrollados, mientras que en los países desarrollados, pues simplemente, ¿qué pasa? Se vuelven más ricos y aprovechan esta fuerza de trabajo vulnerable que existe en los países tercermundistas, ¿no? Acobijándonos de un discurso ya muy, muy antiguo. Te agradezco mucho, Daniel. Bueno, vamos ahorita a una ligera pausa. Y regresando vamos a verificar, como ya habíamos mencionado, si realmente existe el neoliberalismo y qué consecuencias esto trae. Regresamos. Y estamos de regreso. Ahora, ya anteriormente, en los últimos 15 minutos, estuvieron hablando mis compañeros sobre qué implicaba este concepto o fenómeno del neoliberalismo. Nos estaban hablando de esta apertura, o bueno, no más bien apertura, esta facilidad para el mercado internacional. Ya no va a haber tantas trabas, ya no existir tanto
procedimiento que tiene que cumplir por parte de empresas internacionales para poder invertir en México prácticamente, ¿no? Esa menos intervención por parte del Estado en política económica. Prácticamente es dejar que la parte privada de la economía maneje todo. Que solito se va a desarrollar porque así es la economía. Yo le quiero hacer la pregunta directamente a los tres. Voy uno por uno. Antonio, ¿para ti sí existe el neoliberalismo? El neoliberalismo existe en México y sigue existiendo. Ok, y sigue existiendo actualmente. Daniel, en tu opinión, ¿existe el neoliberalismo? Mira, existe... ya, no, ya, ok, ya, ya, a ver, ya. a ver. ¿Sí en o concreto, no, no, carajo? sí, ya, perdón. Mira, no es de que yo crea que existe. Lo que pasa es que, güey, Mira, Lo a dice ver, lo dice el concreto. presidente. Exacto, dijo el presidente que ya no. A partir A del ver, primero no, de tú eres diciembre el ya no. presidente. cierto, güey. No, a ver. Cállate los Ese hocico y no es me el punto. respetas, Eso lo güey. vamos a ver Cállate más los adelante, güey. ojos. Nada más te estoy preguntando. ¿Para ti No, existe sí o no? no, señor. No existe. Ya no. No más. No más. Consecuencias de él sí hay, Antes todavía. del 2019, en 2018, Obvio, 30 de obvio, noviembre, papá, ¿existía? obvio. Ok, sí existía. Alan, perdón, por insultarte. Miéntame la madre. Ahí voy. ¿Existe o no existe? Mira, antes voy a parecer a Daniel. Ay, Hay que poner como en perspectiva, ¿no? Cuando hablamos de la democracia, que nos acompañó aquí nuestro compañero Paris, salió a la conversación. Saludos, si Paris. existe. Saludos, Paris, muchas gracias por venir. Vuelve pronto. Vuelve pronto, por favor. ¡Vuelve! Ahí está, en postproducción le pongo esa canción que está Por muy buena. favor. Que sin ti la vida se me va. Salió el tema en la conversación, ¿no? Y él comentaba y él que comentaba no. que no existe, Sí. que nunca ha existido el neoliberalismo en nuestro país. Lo que dijo Daniel es muy cierto también. Para nuestro presidente ya no existe tal cosa. Podemos conversar sobre este tema Más en el adelante, siguiente sí. bloque. Pero sí, como decía, antes de que Andrés Noviembre, Manuel saliera con esa noviembre 30 declaración. 2018. Claro, Existía. claro. Existió desde el 82 y hasta Peña Nieto, prácticamente. los primeros días de Andrés Manuel. Y ahí acabó, ya no va a haber. Ya Bueno, no se más, supone ya no que más. ya no va a haber. Ya miren, no ves la diferencia, ya todos tenemos dinero, todos somos felices. Baja la gasolina. Ya nos va Baja a caer la- la beca, ya pronto nos cae la beca, gracias sí, güey, no universidad. seas Claro, Claro. menor que los últimos años, pero va a caer. Ah, Chistes. claro. Ahora, ya Huevos. centrándonos otra vez, Antonio, ¿qué consecuencias económicas tú nos podrías decir de este fenómeno que sabemos que existe del llamado neoliberalismo? La consecuencia más notoria, uno tiene que salir a la calle para verla, simplemente, es aumento en la desigualdad. Y cuando me refiero a aumento en la desigualdad, no solo me refiero a aumento en la desigualdad del ingreso, de los salarios, sino el neoliberalismo existe y ha hecho que tenga un pensamiento un poco raro. Y me voy a poner un poco marxista, espero mi compañero Alan no se moleste. La forma más puntual que adopta la lucha de clases, tal como la dijo Carlos Marx, es y se ve reflejada en la inequidad en la distribución personal del ingreso. Aquí se demuestra que hay una lucha de clases y que hay un grupo muy pequeño que la está ganando, y ese grupo son los ricos. ¿Por qué? No sé si han salido, y aquí cerca tenemos la colonia Lindavista, y no puedes caminar por la colonia Lindavista porque hay rejas en cada calle. Y eso es consecuencia de personas que pervirtieron la política pública en su favor, por el motivo que tú me digas, pero la pervirtieron a su favor, y el libro de tránsito de calles lo prohibieron. Esa es una consecuencia que se puede ver a simple vista. Linda vista. Nuestro dinero es proporcional a nuestro miedo. Y ya regresando en un poco de términos, ¿qué ha hecho el neoliberalismo en términos económicos? Pues ha tenido tasas de crecimiento inferiores al 2% durante 30 años. Ingreso per cápita, es decir, el ingreso por persona, ha crecido a casi 0.7% anual durante estos 30 años, si podemos decirlo, delimitando en un periodo. Ha hecho que los salarios reales han perdido su capacidad de compra. El salario real mide lo que nosotros podemos comprar de bienes y servicios, mide la cantidad de panes que podemos comprar. En 30 años la cantidad de panes que podemos comprar se ha disminuido. A pesar de que la inflación también se ha mantenido. A pesar de que la
la inflación se ha mantenido baja en los últimos años. Ahorita hay un aumento, hay un disenso porque el Banco Central no logra atinar a su objetivo, pero en términos de compra, el salario compra menos de lo que compraba hace 30 años. Ahorita han existido, se hizo un aumento del salario importante, van en buen camino, pero aún no es suficiente. Aún no es suficiente, todavía falta más. Claro, entonces, más ampliamente tenemos problemas en parte de crecimiento como país, ¿no? Estamos creciendo, me mencionabas, a un 2% que se ha mantenido esa tasa por los últimos 30 años, ¿no? Tenemos que, ya hablando de la sociedad como tal, el sector que normalmente gana este salario mínimo que se maneja aquí en México no es suficiente, o bueno, nunca fue suficiente y hoy en día es mucho menor o no alcanza para comprar lo que debería tener una familia básica en México. Y también nos planteas una familia básica es la que ocupa tenis Adidas obviamente, y escucha viste en Zara sí, y a huevo. Mira, los dos ya le ha bajado de voz. Interpretación nada más. Ahora, yo le pregunto ya directamente a los que no son expertos, a lo que es Alan y lo que es Daniel. ¿Ustedes cómo ven esas consecuencias? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que hay más consecuencias aunando a esto? ¿Hay menores o está mal Antonio? Voy ahorita directamente primero con Alan. No, perdón, Daniel. Pues mira, la pregunta va a tener... Ya cógetelo, güey. No, te lo estás cogiendo, güey. Seguramente tranquilo. te lo estás cogiendo, güey. No mames. No te calientes, hijo. Mira, ahorita es una pregunta muy injusta porque pues estamos aquí con el experto y me dices que si le puedo corregir algo al experto. Claro que no, por favor. Pero... si te crees muy egocéntrico, güey, no, me vas a decir ahorita que sí, el experto está mal. No, claro que no. Mucha humildad y respeto para nuestro compañero. Pero sí encuentro a una observación. No es cierto. No para nada. Prietito en el arroz. ¿Tú estás de acuerdo con lo que mencionó Antonio? Claro, no, sí, o sea, el pronóstico es súper atinado, es de un experto, de un... No diría tecnócrata, ¿verdad? Pero de una persona, exacto, de un especialista. De alguien que sabe, ¿no? Como tú, obviamente, ¿no? Ahora te pregunto, ¿algo que podrías agregar a estos problemas más allá de los problemas económicos? ¿Algo que tú hayas visto en tu vida cotidiana? Es justo, lo único que podría hacer sería parafrasear en términos coloquiales lo que ya dijo nuestro experto. Estaba hablando de la brecha salarial, ¿no? O bueno, así lo entendí yo, ¿no? A mi poca comprensión en términos económicos. Demasiado poca. Y es evidente en toda... nos decía, más bien a mí me surgió una pregunta y quisiera planteársela. ¿Esta suerte de elevar los salarios mínimos no genera un proceso inflacionario? O sea, ¿no es también peligroso? Espérame. Adelante. Los argumentos que se dan a favor de esa tesis han sido despedazados por la literatura en contra. Hay evidencia de que un aumento en el salario mínimo no tiene por qué afectar a la inflación en nivel general. ¿Por qué? Porque el salario mínimo está por debajo del salario que se fija. Entonces, este aumento del salario mínimo no tiene ese efecto de morder al nivel general de precios. Existe un margen todavía sumamente amplio para elevarlo sin que tenga consecuencias en los precios. El salario mínimo se elevó a inicios de este sexenio. Ya llevamos 6 meses con esta política de salario mínimo y sobre todo en la zona fronteriza donde se elevó más, no hay indicios de un aumento en el nivel general de precios, ¿no? Vamos para el norte todos, ¿cómo ven? Ay, no. ¿La carnita asada? Pero eso fue de Ursúa, ¿no? Metiendo un poquito al ex secretario. Podemos, ahorita podemos abordar ese tema en la otra sección, porque la 4T parece estar peleada con la técnica, es un tema interesante. Ahora, perdón, Alan, va directo contra ti también, lo mismo que planteaba Daniel. Las consecuencias que nos mencionaba Antonio, ¿de acuerdo con ella? Sí, ¿O alguna que quieras agregar? Por supuesto, porque son tangibles, se ven, se notan, se sienten. Sin embargo, también poner un poquito o meter al tema lo que mencionaba sobre la desigualdad. Me compartió mi amigo Antonio un texto del doctor Gerardo Esquivel sobre la desigualdad extrema en México. Y al leer esto y al leer cómo ha cambiado, cómo se ha aumentado los niveles de desigualdad en nuestro país en estos sexenios llamados neoliberales, es increíble. Mencionaba, parafraseando, en el 2014, 85 personas alrededor del mundo poseían la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Es una concentración del poder económico impresionante. En menos del 1% de la población sobre más de la mitad. Y mientras en México, mientras que la economía se ha estancado,
al mismo tiempo ha habido un crecimiento en la desigualdad, es decir, mientras la economía crece muy poquito o a veces no crece, Como este año. exactamente, los más ricos se hacen todavía más ricos. Y con lo que Entonces, se mencionaba, ¿no? Esa concentración de riqueza que solo se concentra ¿en qué? En ese 1%. Exactamente, eso es irónico y es triste ver cómo ese 1% de la población en México se sigue haciendo cada vez más rica. Y el Y 50, mientras 60, 70. la economía se estanca y los que estamos por debajo de ese 1%, bueno, los que no somos parte de ese 1%, nos estamos haciendo más pobres, ¿no? Entonces también ese es un aspecto muy importante, los niveles de desigualdad y también que yo creo que no hemos fallado como... Atacarlo o lidiar con eso. Exactamente, ¿por qué? Porque ¿en qué nos ha faltado también en cuanto a políticas públicas? Invertir en alimentación, invertir en salud, invertir en exactamente. Entonces, también nos hemos quedado un poquito cortos en esto y estas malas políticas públicas lo único que han logrado es seguirnos manteniendo en estos niveles de desigualdad y de pobreza tan grandes. Ya lo empezaron a plantear ustedes, situación que hay en la cuarta transformación actualmente, o como se le llama, ¿no? Que llegó López Obrador y dijo, bye bye, adiós neoliberalismo, ya no más, acabamos con esto. Antonio, tú dices que todavía, actualmente, hoy, hay neoliberalismo, y que hay choques con el presidente con la técnica. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Sí, bueno, suena muy poderoso el discurso de que yo entro yo y se acaba todo, pero no es así. Y no va a pasar en ¡No les voy a fallar! no va a pasar en 6 años y va a tardar un poco, ¿no? En que las cosas cambien de rumbo. ¿Por qué? Porque pues es un modelo del que se echó mano durante más de 30 años y claro, pues en un día por decreto no va a acabar ni las consecuencias ni la forma en que se hacían las cosas. Y alguien ya se lo debería de decir, ¿no? Alguien ya le debería decir a nuestro presidente... Lo sabe, pero el argumento es sumamente poderoso. Ah, claro. No es que se hace de la vista gorda, dices, no te escucho. Ahorita tocábamos el punto de la inflación y los salarios mínimos, ¿no? La idea esta de que un aumento en el salario perjudicaba la inflación se hizo con técnicas econométricas, de estimaciones impresionantes, ¿no? Con un nivel de técnica difícil. Y entonces yo creo que Andrés Manuel tiene la idea de que esta manipulación de técnicas puede decirte lo que tú quieres que te diga, ¿no? Sin embargo, uno debe de tener una cierta certeza de qué decisión va a tomar y los posibles efectos, diversos escenarios que esa decisión va a provocar, ¿no? Entonces necesitas plantearte unos escenarios, por ejemplo, si yo quiero bajar los impuestos, tengo que ver qué va a pasar, ¿no? A primera vista, no es una política viable bajar los impuestos, pero es muy popular. Pero tengo que plantearme qué consecuencias va a tener. Voy a tener menor recaudación, va a aumentar la desigualdad personal porque se va a dejar de pagar impuestos, los más ricos van a dejar de pagar impuestos. ¿Qué consecuencias debo de tener? ¿Y cómo haces eso? Con técnicas, con estimaciones. Tú necesitas plantearte todas tus decisiones de política pública con base en técnicas. Y era a la mayoría de los que somos economistas o estudiamos economía, una de las cosas que nos llamó la atención de esta cuarta transformación era de que en el aspecto de la técnica se estaba contratando a buenos académicos. Carlos Ursúa es un rockstar de la academia, Gerardo Esquivel, que en su momento iba a ser subsecretario de egresos de Hacienda, Graciela Márquez al frente de la Secretaría de Economía, era gente que tenía una visión social y conocía los problemas de México y no dejaba de lado el problema de tomar decisiones con responsabilidad. Vimos esta disputa y vimos lo que Ursúa dijo a su salida en una entrevista con Proceso, que hubo disyuntivas entre el Plan Nacional de Desarrollo que él presentó y que Andrés Manuel quería. Si no vas a escuchar a tus técnicos, no los contrates. Alguien que sabe, alguien que es experto, que ha estudiado toda su vida para esto y no lo obedeces, o sea, ¿qué pasa ahí, no? No es obedecer, tú me contrataste para algo, yo te estoy diciendo así que esto no va, que esto se tiene que hacer así y tiene estos posibles efectos. Pues escúchame, ¿no? Para eso estoy aquí, para aconsejarte, ¿no? Claro. Ese creo que es el principal error que está teniendo esta forma de gobierno. El hecho de que no escucha las recomendaciones de sus expertos, ¿no? Exacto. Yo te pregunto, entonces, tú ya ¿Y qué expertos? Sí, prácticamente. Ahora, yo, nada más para, digamos, para que tú me des una idea.
creo que lo mencionaste, Pedro, ¿la cuarta transformación podrá acabar con el neoliberalismo o va a tener que ser un proceso de años? Va a ser un proceso de años y se sigue un camino correcto, es decir, echar la máquina a andar, un engranaje, puede cambiarse de modelo de desarrollo o una orientación diferente. Bueno, ahorita vamos a pausar por un momento y volvemos. Bien, volvemos entonces. Ahora, ya había planteado la pregunta a Antonio, pero ahora se la quiero volver a hacer a Daniel. No, perdón, no a Daniel, a Alan, ya me ¿Por acordé. qué, güey? ¿Ves? ¿Tienes ¿Qué? alguna fijación con los güeritos? Pues sí, güey, güerito, no se dejó. No, es cierto, no, olvídalo. Acá, Alan, para ti, ¿podrá esta cuarta transformación, Andrés Manuel más que nada, deshacer todo este proceso de neoliberalismo que nos viene diciendo que él ya lo va a terminar o que ya no va a existir? Bueno, primero vamos a fingir que el neoliberalismo sigue existiendo y que lo que dijo Andrés Manuel de que ya se había acabado no es verdad. Vamos a fingir que es así. No creo que... Digo, hay que considerar también qué va a ser la cuarta transformación. ¿La cuarta transformación va a ser un sexenio o van a ser más? Considerando que Andrés Manuel pueda seguir en esta dinámica de no hacer tan bien las cosas y que... Aguas con el presidente, ¿eh? Saludos. Huevos. Ay. Suponiendo que sigue en esta dinámica, se podría ir en el 2024, ¿no? Entonces, para ese entonces, creo que acabar con un modelo económico que ha estado en nuestro país al menos desde el 82 y en el mundo desde antes, acabar con algo así se ve un poco difícil y más regresando en este tema, ¿no? Este alejamiento que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel con la técnica y si no quieren con la técnica, pues con las personas que saben, ¿no? Sin demeritar a nuestro nuevo secretario de Hacienda que egresado es egresado de la UAM. Saludos. Pondríamos el himno de la UAM, pero No, lo deja conocemos. tú, o sea, saludos y por favor, échale ganas, ya no tenga la cara de espantado, todo va a salir bien, ¿eh? Con Bien calma. pinche espantado, Sí, no, pobrecito. Es algo muy difícil, te digo, no por demeritar el trabajo que pueda hacer el señor Herrera, sin embargo, todavía ahorita estamos viendo resultados de un modelo neoliberal cuando Andrés Manuel dijo que ya se había acabado. Poco tiempo después de esta declaración, Andrés Manuel se reúne con un ejecutivo de Televisa y con un alto funcionario del gobierno estadounidense y le pidieron un préstamo de no me acuerdo cuántos millones de dólares. Si eso no es neoliberalismo, bueno, pues también entonces hay que pues, preguntarnos ¿en dónde estamos ahorita? Ah, no, vamos a parar. En primer lugar, exactamente. En primer lugar, ¿estamos todavía en el neoliberalismo o no? ¿Ya no? Ok, entonces ya se acabó. Esta pregunta ya no tiene ningún sentido. Pero si todavía estamos en un modelo neoliberal, ¿qué nos falta por hacer? Bien, y esa es la pregunta que te hago a ti, Daniel. Lo mismo, Alan ya dice que esta parte de que él no cree que se va a acabar, al menos con Andrés Manuel y los proyectos que está manejando y con base a las técnicas y las acciones que ha llevado a cabo, no se va a acabar ese neoliberalismo. ¿Tú qué me puedes decir? Pues mira, probablemente justo no se acabe el neoliberalismo en los términos que vinimos desarrollando toda la conversación. Y a lo que más aspiro yo es que se regrese a un liberalismo clásico que es relativamente sano. Yo me imagino que la cuarta transformación tiene la intención de desarrollar el mercado interno, de apoyar la economía local. Justo esos son los principios que yo entiendo ellos están persiguiendo y a los que supongo debería de aspirar el proyecto de nación. Entonces, si esos son los objetivos, yo creo que sí es viable, yo creo que sí es posible que los alcancen y sin mayor problema, ¿sí? Ahora, también es muy importante lo que pasa en el ámbito internacional, que estamos viendo que muchos países se están cerrando al neoliberalismo. Ejemplos clarísimos, pues Estados Unidos es el primero que se está cerrando al comercio internacional.
a partir de aranceles y de salirse de tratados. Entonces, pocos son los países que resisten esta clase de golpes y muy probablemente esto genera una tendencia económica internacional de cerrar las puertas. En América Latina también puede ahí estar importantemente Brasil, también, y un México, como uno de los países más importantes de América Latina, es también uno de los países que tienden hacia un desarrollo de mercado interno y cerrarse un poquito al comercio internacional. Pero también parece ser un ciclo, ¿no? Es ya poniéndonos filosóficos, es la teoría del eterno retorno de Nietzsche, de que siempre va a estar primero comercio internacional, después comercio local, internacional, local, para el sano desarrollo de la economía, ¿no? Ujú. Ahora, ya para finalizar. Antonio, ¿algún último comentario que nos puedas brindar? Sí, creo que cuando el neoliberalismo vino a México, las políticas que de corte neoliberal se hicieron de una manera relativamente rápida, ¿no? En poco tiempo ya teníamos recortes al gasto público y una serie de políticas pro mercado, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, políticas que van en contra de esta corriente se pueden implementar de manera igual rápida, ¿no? Lo que yo esperaría de este gobierno es que hagan eso y sobre todo la necesidad de llamar a una reforma fiscal porque el Estado recauda poco y con lo poco que recauda no se puede hacer todos los proyectos que se tienen en mente. Si Andrés Manuel quiere seguir gastando su capital político peleándose por tonterías como un avión, como el dinero de Shenli Yegon, por ejemplo, si quiere pelearse por Ya tonterías, nadie se acordaba de ese dinero, Sí, güey. nadie. con las consultas a mano alzada, Las si quiere las gastar, joyitas ahí que quiere vender. si quiere gastar su capital político de esa manera tan tonta, pues mejor que lo gaste con una reforma fiscal progresiva, es decir, aumentos a los ricos de impuestos, eso quiere decir el término progresivo, y sería lo que la 4T podría hacer para contrarrestar estas consecuencias con el propósito de echar la maquinaria a andar. Sería todo. Muchas gracias, Antonio. Ya, Alan. güey, ya ve con Daniel. No, ve no, con Daniel, es órale, que, órale, güey, estás chúpasela. acomodado en ese orden, carajo. ¿Qué quieres que haga? Al próximo siéntete en medio. Alan, para acabar, ¿qué me puedes decir? Completamente de acuerdo con Antonio. Ya desde inicios de este gobierno se ha hablado sobre la necesidad de una reforma fiscal, de conseguir una mayor recaudación. Sin embargo, he de ser un poco pesimista en ese aspecto. No creo que lo vaya a hacer. Andrés Manuel desde un principio dijo que no iba a haber aumento en los impuestos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es su base? ¿Cuál es su base electoral? La gente que muchas veces no paga impuestos o la gente que menos paga impuestos y es a los que él trata de cuidar. Hay que recordarlo. Él va a mandar una revocación de mandato y tiene que seguir ahí en el 2021 y debe de seguir ahí presente en el 2024 para que él o alguna chichincle suyo siga este proyecto. Entonces, sí, obviamente una reforma fiscal es necesaria. No sé si como una medida para atacar al neoliberalismo, pero sí para sacar a andar todos estos proyectos que tiene en mente la Cuarta Transformación y en general a los subsecuentes gobiernos, a las subsecuentes administraciones, pero lo veo muy difícil. Ojalá lo hagan, ojalá pongan un poquito más de atención en lo que, no en lo que les dice su estómago, sino en lo que dice la gente que sabe. La persona que sabe. Uh-huh. Por último, Daniel, no, si te da sueño, güey, te pones No, a tirar, ya, perdón, Está perdón. claro, Es Ahora- que no, bueno, No. ya tengo la pregunta en mente, gracias. A ver, ¿qué nos puedes decir entonces? Bueno, Vamos para finalizar. no sé si escuchaste con claridad a nuestro compañero economista. Dijo impuestos progresivos, justamente no es impuestos a los pobres, sino es a la base Sí, claro. popular a la que tiene que mantener contenta en términos de la reforma fiscal, si no sería afectar a grandes intereses de grandes compañías transnacionales, del mismo Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. O sea, una reforma ¿Podemos fiscal, sacar una reforma fiscal solamente enfocándonos en ellos? ¿En Claro. la gente de hasta arriba? claro, pues sí. Y eso A ver. es lo que se debería de hacer. Antonio, ¿qué O sea, nos es puedes decir? a lo que O sea, nos invitaba nuestro compañero. que Atacar ahora- también a un sector de la población sería injustificado, pero
digamos que no se le está cobrando lo que se les puede cobrar. México pertenece a los países de la OCDE y ahí la tasa promedio, la más alta, es del 45%. En México se cobra 35% y si perteneces a un grupo de países, pues ¿por qué no tratar de homologarte ellos, Claro. ¿no? Será un primer ejemplo. Y sobre todo, aparte de estos impuestos al ingreso, México no tiene más impuestos, solo tiene los 3 más importantes, ISR, IVA y el IEPS. Poner más impuestos a lo que se puede, es decir, herencias, que es un tema... Buenísimo. Que no existe y que no existe en México. No, no tenemos no ningún existe impuestos a las herencias. Renovar el impuesto al predio, a la tenencia. Son impuestos progresivos que van a traer mayor captación y que van a servir a esta 4T para que eche todos sus proyectos que tienen encima. Que varios tienen, ¿no? Al final del día. Ahora sí, bueno, otras contigo, Daniel, para acabar tu idea. Pues nada, ya aclaró justamente que lo único que estaría en contra, lo que jugaría en contra no sería el capital político electoral, o sea, las personas, sino el chantaje económico que pueden hacer las grandes empresas al verse desfavorecidos con una reforma fiscal. Entonces, hay que tener valentía por parte del gobierno y un montón de apoyo de la base social para poder llevar a cabo esta clase de reforma fiscal. Valentía, que esperemos Valentía me gustó. lo tenga. Yo creo que por vía de mientras, que el presidente escucha nuestro podcast, va a seguir aumentando el precio de la gasolina y de la electricidad, así que ya nos jodimos, ¿no? Les agradezco mucho a todos. Obviamente está en Spotify y también lo escuchan más que a nosotros. Pero, Claro. Si tiene un momentito extra. Pues, Sí. Antonio, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, me dio mucho gusto. Le estoy dando aquí. el agradecimiento yo, gracias. No, es que Ya, dame ya, chance, ya. dame chance. Gracias a todos ya los quiero, De aquí nos vamos, aquí a algún bar, voy a comprar alguna chelita aquí afuera Pinche en el briago. Oxxo. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos para la próxima. Nos vemos, gracias. Esto fue Metropolítica. Hasta luego. Bye.